Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Y hoy es un día muy especial. Vamos a dar comienzo a una serie de enseñanzas a través de estos 3 siguientes días. Y se llama inteligencia emocional. Ese es un tema muy importante en estos tiempos, debido que la verdad, a veces, especialmente a veces como cristianos, no le ponemos atención a las emociones, pero sí tenemos que aprender cómo verlas, cómo entenderlas, cómo manejarlas y qué dice la Biblia, ¿no? Y a veces son nuestras emociones las que sabotean muchas cosas en nuestras vidas si no las sabemos manejar. Entonces, hemos invitado al pastor Gonzalo Infante y estamos muy contentos por la exposición que él tiene. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias porque nos permite reunirnos a través de este medio y escuchar y aprender. Y Padre, pedimos que nos des sabiduría, pedimos que tu palabra sea transformando nuestras mentes y nuestros corazones. Y Padre, oramos a favor del pastor Gonzalo Infante, su vida, su familia, su ministerio. Bendícele. Mm. Y gracias por el regalo que es Él para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor Gonzalo, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Esta noche muy expectante de este tema. Vamos a entender muchísimas cosas. Gracias por la invitación. Últimamente ha sido como muy especial poder tocar este tema y vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional y vamos a empezar hablando de por qué las emociones importan. Entonces vamos a hacer como un paneo de qué va a ser en las noches lo que vamos a hablar. La primera noche o la primera sesión, miraremos qué es la emoción, el concepto, vamos a mirarlo, el por qué Dios creó las emociones, el tipo de emociones que existen, porque hay una clasificación bien interesante y nos enfocaremos en clasificar de manera clara y funcional. El proceso emocional, esta es una parte que les recomiendo de una vez tener un screenshot, una foto que usted le pueda tomar a eso, porque ese proceso emocional impacta mucho cuando uno lo entiende. El uso inteligente de las emociones, cómo pueden usarse para el beneficio personal y de otros, y las emociones cuando se vuelven patológicas. Eso va a ser la primera noche, el día de hoy. En la segunda sesión, nosotros vamos a estar hablando ya de específicamente 3 emociones primarias que son la ira, el temor y la tristeza. Y no vamos a tocar las otras 3, pero vamos a irnos un poco a las consecuencias de la unión de estas 3 mal manejadas, que son problema del siglo XXI, como son la ansiedad y la angustia, la depresión y el suicidio. Es algo que vamos a tener que poner muy claro. Y en la sesión 3 vamos a irnos a la Biblia y al fruto del Espíritu Santo, cómo manejar la ira por el lado de la mansedumbre, cómo manejar el temor por el lado de la fe y cómo manejar la tristeza por el lado del gozo. La angustia y la ansiedad por medio de la paz de Dios y la depresión y el suicidio por medio del amor de Dios. Esas son las 3 noches donde nosotros vamos a tener este contenido y lo resumimos de esta manera. El resumen de lo que vamos a ver tiene que ver la primera noche con qué son las emociones. Eso lo veremos la primera noche. La segunda noche, cómo se ven las emociones. Y la tercera noche, como redimiendo esas emociones. ¿Qué son? ¿Cómo se ven? Y redimiendo. Sí, vamos a empezar hablando qué son las emociones. Es lo primero que vamos a tocar en esta noche. Voy a tratar de dar un contenido bíblico, pero también un contenido de la neurociencia, lo último que está hablando, aunque hay conceptos mucho más profundos que honestamente pues son de orden ya de neurociencia, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Alguien dijo lo siguiente: si tú no puedes explicar las cosas sencillas es porque no las entiendes. Entonces vamos a tratar de hacerlo muy sencillo para que todas las entendamos y las podamos aplicar. En principio vamos a hacer una definición de lo que son las emociones. Es un estado, esto no es algo permanente, son estados. Es un estado afectivo que experimentamos. Otra cosa es que es una experiencia, esto se vive, esto no es algo por allá que
No, yo no sé qué es una emoción. Todos las experimentamos. Entonces es un estado afectivo que experimentamos y que se acompaña de cambios orgánicos, a veces fisiológicos y endocrinos, de origen innato, o sea que así es algo que tenemos desde casa, o por la experiencia también es algo que influye en nosotros. Dentro de la definición también vamos a hablar del tema que las emociones alteran algo. Es algo que es muy clave, alteran la atención. Las emociones alteran la atención de las personas. O sea, cuando aparece una emoción, la atención tuya va hacia allá y activan redes neuronales de la memoria. No hay nada que haga que tengas más memoria que las emociones. Un trauma te genera unos recuerdos impresionantes, recuerdos físicos, recuerdos que, por ejemplo, cosas auditivas tú las puedes recordar por una emoción, visuales, tú viste algo y eso genera temor, ira, alegría, eso genera un recuerdo, pero también un olor, por ejemplo, un perfume genera esa emoción y ese recuerdo. Entonces, las emociones alteran la atención, tú te vas hacia allá, la mente, los ojos, todo se va hacia allá y activan las redes neuronales de la memoria. Dentro de la definición hay una tercera cosa que tenemos que tocar y es que las emociones organizan rápidamente las respuestas. Esto explica por qué respondes como responde. Las emociones, cuando actúan, explican la respuesta, las reacciones. Entonces entendemos que la inteligencia, hasta el recorrido sanguíneo lo puede cambiar, por ejemplo, en la ira, en el temor. Hace muchos cambios en el sistema nervioso autónomo, que es paralelo al sistema nervioso central, y también en el sistema endocrino. Hace muchísimos cambios y ahí podemos entender cómo esos cambios alteran de alguna manera todos tus sistemas. Alteran la voz, por ejemplo. Yo puedo estar asustado y empezar a hablar de alguna manera, o me quedo sin voz, o empiezo a hablar muy rápido, o empiezo a expresar con la cara, las expresiones faciales, todas las emociones alteran todas las maneras como tú actúas y tu entorno es absolutamente permeado por las emociones. Hay que tener en cuenta también que eh, Goleman en 1995 empezó a estudiar una de las inteligencias que se estudia por la inteligencia múltiple. Antes se pensaban que los inteligentes eran los inteligentes mentales, los que hacían raciocinio, los que tenían juegos matemáticos, los que tenían claras las fórmulas físicas. Ellos, como Einstein era el símbolo de la inteligencia, el resto como un músico o como un escritor, bueno, eran creativos, eran bohemios, pero no inteligentes desde el punto de vista de medición de coeficiente intelectual. Goleman en el año 1995 escribe este libro y da una revolución y él habla de una definición de lo que es la inteligencia emocional. Y dice que es una capacidad de tres cosas que tenemos que tener siempre en cuenta. Uno, reconocer las propias emociones y las emociones de los demás. Dos, motivarnos. Nos motiva a aplicar y a generar como propósito, como dirección y guía por medio de las emociones que se producen para resultados concretos. Y la tercera que nunca podría faltar es que las emociones hay que saberlas regular, hay que saberlas controlar, hay que saberlas sobrellevar. Eso es lo que toca Goleman en este tema y ese manejo de las emociones lo toca en todo lo que es la inteligencia emocional. Entonces, estos conceptos son claros cuando vamos a hablar de emociones. Hay personas que no miran nunca su extracto bancario, nunca. Y hay otras que miran el extracto y dicen, ¿cómo fue? ¿Por qué tanto gasto? ¿O por qué tanta comisión del banco? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Dónde están estos impuestos? ¿Por qué me están cobrando tanto? Cuando analizas el extracto no tiene la culpa. El extracto no es el culpable. Tú no puedes decir, bendito extracto, ese me cae gordo. No, son el reflejo de lo que tú has hecho con tu dinero todo el mes. Igual, las emociones son la expresión de lo que tú estás haciendo con tu vida. Si algo nos muestra cómo somos, son las emociones. Entonces, la próxima vez que veas un extracto bancario,
no pelees con el extracto. Habrá que hacer ajustes, habrá que mirar si sirve otro banco, habrá que mirar si realmente los retiros que estás haciendo son adecuados. Bueno, el extracto te habla mucho de lo que son las emociones. Una fotografía del momento que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Sí, es una olla a presión que está a punto de explotar. Las emociones son como ese filtro o ese válvula de escape. Cuando tú abres esa válvula de escape, empieza a sonar, saca el vapor y la presión que hay dentro. Dentro sigue cocinándose algo bueno, pero estás sacándolo para que la olla no explote. Las emociones son como ese filtro, como esa válvula que permiten a tu vida seguir funcionando sin que explotes. Entonces, mira que las emociones vas viendo y vas a ir viendo cómo cobran una importancia porque nuestra alma tiene pensamientos, emociones y voluntad. Y Dios nos dio un alma. Es más, Dios también tiene emociones puras. Él no tiene las emociones pecaminosas que nosotros tenemos. Él las tiene, él también tiene pensamientos y él también tiene voluntad. Eso hace que te seas una persona. Vamos a mirar la Biblia, algunas cosas de lo que la Biblia sí está hablando acerca de las emociones. Y yo simplemente hice un paneo muy rápido. No me puse a ser exhaustivo porque en la segunda noche vamos a ver un poquito más profundo el griego. No entré al hebreo porque no hubiéramos terminado. Pero en el griego vamos a ver mañana las diferentes palabras para las emociones que la Biblia da. Pero aquí, por ejemplo, la palabra sentir aparece 6 veces en la Reina Valera. La palabra sentir, tal como se la estoy diciendo. La palabra sentimiento aparece una vez. La palabra expresiones, también, por ejemplo, como sobresalto, temblar, desfallecer, cobardía, desaliento, aparecen estas cosas en la Biblia. Dice sintió temor, sintió miedo, era un cobarde o se desalentó. Eso la Biblia lo toca muchísimo. También el concepto de alma está 432 veces en la Reina Valera y manifestaciones de las emociones sí que se notan. David se airó, por ejemplo, cuando Nabal dijo que no le iba a ayudar a sus siervos, él se puso airado. Moisés se airó en el desierto. Jesús se alegró cuando dijo, Padre, me alegro que estas cosas las escondas de los sabios y se las des a los niños. Muchas emociones, Jesús lloró, esa es una expresión de alegría, de tristeza, de miedo, de ira. Las lágrimas son un bálsamo que Dios nos ha regalado, pero que honestamente a veces no las entendemos. Y hablamos también del estado de ánimo. Para hablar del estado de ánimo necesitamos tener en cuenta 6 cosas que siempre van a tener importancia, no solamente el estado de ánimo, es porque me levanté con el pie izquierdo, no amanecí muy bien, amanecí como contento, amanecí dichoso, no tiene que ver con nada de esto solamente. Tiene que ver con factores que son claros. Por ejemplo, el sueño. Nosotros, si no dormimos bien, el estado de ánimo decae muchísimo. Y estamos hablando, por ejemplo, de cuántos son los ciclos. El sueño tiene 4 partes, son un ciclo. De esas 4 partes se tienen que repetir 5 veces en los periodos de sueño y durar más o menos cada periodo hora y media. Por lo tanto, da como 8 horas para que tú puedas descansar. Una segunda cosa que hay que tener en cuenta, y lo estamos hablando más o menos en orden de importancia, son los hábitos. Los hábitos no te van a ayudar cuando tienes hábitos alimenticios malos y los que van a venir más adelante. Eso baja el estado de ánimo. Otra cosa es la mente. Cuando los pensamientos no son correctos, el estado de ánimo también baja. La cuarta es el ejercicio. De las cosas más recomendadas que tenemos para manejar las emociones es el ejercicio. La quinta es, usted ve ahí un PS, que es el parasimpático. Es el sistema del cuerpo que Dios ha dado para que te relajes, para que te calmes, para que haya creatividad. Desgraciadamente el yoga se robó todos los conceptos
A mí me dicen que eso es un ejercicio de yoga. Yo digo, no, es un ejercicio parasimpático que el yoga se robó. Los cristianos deberíamos estar tranquilos, la paz de Dios estar. Eso maneja mucho el parasimpático. Y ejes, ¿qué son los ejes? El eje, por ejemplo, intestino-emociones, el eje intestino-pulmón, el eje intestino-cerebro. Hoy en día el concepto de ejes está cobrando un valor muy grande. Entonces, esto es muy importante para tu estado de ánimo y ser parte de una comunidad. La comunidad le ayuda a uno a estar mejor cuando de estado de ánimo o a empeorarlo. Ahí depende de cómo te va con tu comunidad. Ahora sí, vamos al siguiente. Y vamos a estar hablando sobre algunos conceptos que son importantes a la hora de tratar el tema de las emociones. El primero es que las emociones vienen de una palabra latina que significa movere, y esa palabra significa todo esto, aprender. Si algo te permite aprender, son las emociones. Hacer frente. Tú puedes enfrentar cosas manejando bien las emociones. Dirigen a objetivos, a la supervivencia y a las reacciones que tienes. Esa palabra es clave. Las emociones, uno no aprende solamente por lo que entra en la cabeza, sino aprende por lo que entra por sus emociones, muchísimo más. Hoy hay lo que llaman talleres experienciales, donde las emociones hacen que aprendas mucho más. Lo segundo, la inteligencia emocional. Ya les dije 3 palabras que son importantes. Reconocer tus emociones y las de otros, motivarte, lo que es las emociones, te motiva todo eso, y manejar las emociones, que es el concepto de gestión de sentimientos. La gestión de las emociones significa reconocerlas y ajustarlas. Yo puedo ajustar mis emociones y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando. Vamos a hablar de los tipos de emociones. Los tipos de emociones y su por qué. Estamos hablando entonces que las emociones se clasifican en 2, primarias y secundarias. Hablaremos de las funciones de las emociones y del proceso que esto sí quisiera como dedicarle más tiempo hoy. Las emociones primarias, las secundarias, las funciones y el proceso. Miremos las primarias. Las emociones primarias son el enojo con la ira, miedo con el temor y la tristeza. Hablando de cómo surgen estas emociones, surgen de algo primario en nosotros. ¿Qué es el enojo? Fisiológicamente hablando, antes de esto, yo quiero decirles que ninguna emoción es ni positiva ni negativa. La emoción es una herramienta y un recurso. No puedes catalogar ninguna de las emociones como positiva o negativa. Ya van a ver dónde se distorsionan. Pero la emoción es algo bueno que Dios nos ha dado y estas 6 son las primarias. El enojo o la ira nos prepara para el ataque. Cuando algo está mal y queremos defender, el enojo viene y nos activa, nos prepara, baja el temor, nos llena inyecta de energía para poder enfrentar situaciones difíciles. Aparece 70 veces en la Reina Valera y la palabra ira 285 veces. Estoy hablando casi siempre del Nuevo Testamento, pero en algunas se incluye el Antiguo. El miedo o temor nos alerta que algo puede estar haciendo daño y que debemos retirarnos, que debemos tener alerta. Es una alarma que nos dice cuidado. Aparece 77 veces la palabra miedo y la palabra temor más de 187 veces en el Nuevo Testamento. La tercera es la palabra tristeza, que nos lleva a buscar apoyo. Si nosotros no estuviéramos tristes jamás, haríamos todo solos. Pero la tristeza ha sido dada para que busquemos apoyo en los demás, porque necesitamos apoyo en ciertos momentos de la vida, y aparece más o menos 23 veces. Estas 3 a veces en el contexto cristiano las atacamos y decimos, no, usted no puede airarse. La Biblia no dice que no. La Biblia dice un contexto para hacerlo. Ya vamos a ver cuando se vuelve patológica. El miedo, nos dice, no tenga miedo. Hay momentos donde usted tiene que retirarse. Por ejemplo, José, por el temor a Dios y a dañar su testimonio, se retiró de la mujer de Potifar.
Él salió de ahí. Hay veces sentir miedo y retirarnos es más adecuado que enfrentar cosas que Dios no nos ha mandado. La tristeza, hay momentos donde Jesús estuvo triste, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y él sentía tristeza, por ejemplo, la Biblia sí habla de tristeza para arrepentimiento. No siempre, como les digo, son malas. No necesariamente tienes que darle el rótulo de malas. Ya vamos a ver ahorita en unos minutos cuándo se convierten en malas. Otras tres que son primarias, la felicidad, la sorpresa y el asco. Usted dirá, ¿asco? Sí, asco es una emoción primaria. La felicidad nos ayuda a crear vínculos. Yo cuando estoy feliz quiero compartir. Yo cuando estoy feliz quiero decirle a otros, reunirlos. ¿Se acuerdan cuando la mujer encontró la moneda y dijo, vengan y alégrense conmigo? Convocó, vinculó. Más o menos la palabra gozo aparece 120 veces y la palabra bienaventurado 47 veces. Jesús la usó mucho. Entonces la felicidad es algo que Dios nos ha dado también, usándola bien, es muy, muy buena. Sorpresa, nos permite explorar. ¡Wow! Esta palabra también es como asombro, como admiración. Dios es sorprendente, Dios es admirable, uno se admira de lo que Él hace, se admira de su creación, se admira de sus milagros, se admira de su amor. La sorpresa es un elemento muy importante para nosotros. Y la otra es el asco. El asco, cuando yo empecé a estudiar esto, dije, asco como emoción primaria. Mira, si nosotros tuviéramos esta palabra más, pecaríamos menos, porque nos aleja del objeto destructor, nos alejaría del pecado. La Biblia usa la palabra aborrecer más de 11 veces en los evangelios. Usa la palabra abominar, aborrecer. Dice 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Él tiene asco, él se quiere alejar del objeto destructor. Y es una palabra que no se usa normalmente, pero es como una retirada. Dios no permite que pasen en esta frase. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto es muy importante porque estas 6 que hemos visto son las primarias y ahí es donde vamos a encontrar ahora cómo poder usarlas mejor. Vamos a hacer un pequeño repaso de las emociones y ahí vemos otra vez el enojo y la ira. ¿Cuándo se presenta? Cuando alguien interfiere con los planes, con los propósitos, yo me puedo molestar y decir, no, esto no está bien. Por ejemplo, Satanás se mete a veces a dañar propósitos de Dios, los enemigos de Dios con sus leyes, con sus normas, con sus acciones. A veces eso da enojo, da ira. La autodefensa, cuando tú quieres proteger tu familia, te puedes enojar y decir, aquí no tocan, aquí no pueden entrar, es una manera de protección. Aumenta la energía para reaccionar, como le dije, y disminuye el miedo. Esa es una característica. Estoy hablando de cómo originalmente estas emociones son. El miedo. El miedo anticipa. El miedo dice, un momento, esta calle está muy oscura, te hace tomar decisiones sabias. Por ejemplo, por este callejón no paso, ayer oí que había peligro, oí que había unos hombres que estaban haciendo daño. El miedo hace tomar decisiones positivas. La alarma dice cuidado, son banderas rojas, las red flags que le están diciendo a uno, cuídate, por ahí no es. ¿Cuánto dice la Biblia acerca de evitar la tentación, acerca de tener miedo de pasar por situaciones, y más es por ofender a Dios y dañar nuestro testimonio, evitando cosas que están mal? No tuviéramos el temor, cuánto daño y cuánto pecado haríamos por doquier porque no tendríamos en ninguna manera ningún control. Invita a buscar soluciones. Cuando tienes el miedo y dices, esto hay que solucionarlo. Hay que ir por otro lado, hay que conseguir algo de protección, hay que llamar a la policía. Esto hace que tomes decisiones y busques soluciones, pero nos mantiene activos y vigilantes. Estoy hablando de lo fisiológico, de lo normal, de la razón por la cual existen. Y la tristeza permite procesar pérdidas. Mira, el mundo está lleno de pérdidas. Y si no es por la tristeza, nosotros no procesaríamos absolutamente nada ni aprenderíamos.
no tendríamos empatía con nadie, sería muy difícil para las personas tratar con nosotros. Es más, cuando estás sin emociones hay un problema y es que estás plano, nada te interesa y eso es una patología. La tristeza reflexiona sobre las prioridades, hiciste mal, fallaste en las prioridades en tu casa, eso te trae tristeza, te trae dolor cuando pecas. La Biblia permite la tristeza para arrepentimiento, reconstruye recursos, tú dices esto hay que volverlo a hacer, eso estuvo mal, eh, permite reconstruir, conservar la energía porque contrario a la ira, conserva la energía, te tranquiliza un poco y reduce el sufrimiento porque si tú no tuvieras la tristeza manejada de esta manera, te consumiría en un minuto toda esta situación de dolor que el mundo experimenta. Vamos a mirar las otras tres, que son la felicidad, la sorpresa y el asco. La felicidad, ¿para qué sirve? Ayuda al bienestar, o sea, esto libera un poco de neurotransmisores, eh, no hay nada, y vamos a en la tercer día a dar unos tips sobre cómo manejar estas emociones y esto es una de las cosas del bienestar. Lleva a cuidar de nosotros porque la felicidad dice, yo estoy contento y esto que hice puede seguir haciéndose. Qué bueno, he aprendido a hacerlo bien. Genera actitudes positivas, da creatividad y aprendizaje y disfrutas el presente. El mundo está usando esto, se los digo, y el diablo por medio de filosofías falsas está usando esto. Yo cuando estudiaba decía, pero ¿por qué el cristiano no puede disfrutar el presente? En el libro de Eclesiastés, más de 3 veces dice, disfruta el presente. ¿Por qué tenemos que andar acongojados a toda hora por las situaciones de la vida? Vamos a mirar en el proceso cómo manejar esto. El miedo, perdón, la sorpresa. La sorpresa nos aproxima a saber qué pasa. Uno dice, wow, este Dios es sorprendente, quiero conocerlo más, quiero estudiar más de él. La sorpresa te lleva entonces a saber qué pasa, nos centra ante un estímulo. Dios es experto en llamar nuestra atención y sorprendernos. Yo pido que todos los que están aquí pidan que Dios los sorprenda, porque no hay nada más hermoso que ver las maravillas. Los salmos están hechos de las maravillas, de lo asombroso, de lo sorpresivo que es Dios. Normalmente Él no hace dos cosas iguales. Él siempre, todas las personas del mundo somos distintos, nos sorprende con cosas especiales, deberíamos pedir más cosas especiales, cómo nos habla, cómo nos ama, cómo muestra gracia y favor. Y hablando del asco, trae rechazo, expulsa, rechaza y aleja y nos protege. Hablando ahorita con Humberto y con Marinés, estábamos oyendo que hoy en día se está aceptando el sincretismo, se está aceptando todo de todo lado, pero debíamos tener mucho más repulsión por el pecado. La gracia, como dice Job Toll, la gracia aceptada, pero con convicciones claras. Esto es un asco. A lo que el mundo ofrece, no lo quiero, no me interesa, quiero andar lejos de eso, porque a veces el pecado es tan terrible que lo terminamos aceptando, trayendo, acariciando y haciendo parte nuestra. Creo que esta es una de las emociones que ignoramos y hoy en día aplicando mal la tolerancia y aplicando mal la paciencia con otros, hemos aceptado cosas que nos debían dar asco. Y estamos hablando de un rechazo al pecado y un rechazo a lo que ataca a Dios y a lo que está contra Dios. Miremos ampliando un poquitico las emociones. Por ejemplo, la ira tiene varias emociones secundarias, como, vamos a dar unos ejemplos, exasperado, odias, hay rencor, hay cólera, hay irritabilidad, hay enfado, hay indignación, solo por dar unos ejemplos. Los salmos están llenos de esto. El miedo, angustia, incertidumbre, preocupación, negativismo son emociones secundarias que amplían el miedo. La tristeza, por ejemplo, la soledad, la pena, el pesimismo, la decepción, estos simplemente son colitas que trae la tristeza, pero la emoción primaria es que estás triste, pero con la expresión de sentirte solo. Estás triste, pero con la emoción de una pena. Ahí quiero dejar un momento porque ve uniendo. Si tenemos
rencor unido a angustia y a soledad, va a ser muy fácil entrar en una crisis de ansiedad. Y si esa crisis de ansiedad llega a un tope y sube el miedo, vas a entrar en una crisis de depresión, y si esto se aumenta, puedes entrar a intentos, pensamientos o tentativas de suicidio. Van viendo por qué el cristiano sí debe tener esto claro, porque a nosotros nos debe llegar personas angustiadas y a veces solo le damos promesas de Dios que la gente no está captando. Debemos entender un poquito qué es la emoción que está siendo alterada y ayudarles a pasar a redimirla, que lo vamos a ver en la tercera noche. Hablando de la felicidad y hablando de la sorpresa y el asco, también tienen emociones secundarias que amplían esas emociones primarias, como el amor. La felicidad tú coges a besos a todo el mundo, abrazos, el placer, el sentirse bien, la diversión, el entusiasmo. La sorpresa puede traer descontento también, porque me asustaste, no lo esperaba, y lo que era una sorpresa hoy termina en una tragedia a veces. Pero también puede haber sobresaltos, admiración, asombro. Como les digo, esto no necesariamente ni es bueno ni malo, pero como lo captemos y vamos a ver ahora cómo lo interpretemos, va a ser un problema. Pero estas son emociones secundarias. Y el asco, repugnancia, rechazo y disgusto. Estoy disgustado contigo, no me gusta lo que hiciste. Hasta ahí llegamos. Las funciones que traen las emociones son tres. Con las emociones percibes, con las emociones comprendes y con las emociones regulas. ¿Qué significa percibir? Conscientemente identificas qué sientes. Hay personas que ni saben. Hay días que he oído tanto últimamente, es que no sé qué me pasa, es que no sé qué tengo, es que hay algo en mi vida que no sé, porque la gente ya no percibe cómo está. Está pasando por tantas luchas en su vida y son tantas cosas que llegan que no sabe, pero la función de la emoción es percibir cómo estás tú. Es más, en Colombia y en muchos países de América Latina, en Estados Unidos también se pregunta, how are you? ¿Cómo estás? Es una pregunta que se nos pasa por alto, pero realmente de alguna manera se heredó, que queremos de alguna manera saber y, emocionalmente, ¿estás bien? ¿No estás bien? Comprender. Es como entender lo que sentimos, porque la verdad es que primero tenemos que entender lo que estamos pensando. En el pensamiento viene lo primero, pero también aprender a comprender que la vida tiene cambios, porque la vida es una vida de cambios. Si no los entendemos, tenemos problemas. Las emociones nos ayudan a entender, a comprender que la vida tiene cambios. Y regular, la función es regular nuestras vidas. O sea, si me estoy sintiendo triste, esto me hace buscar ayuda. Estoy feliz, voy a buscar vínculos. Estoy con miedo, necesito buscar más seguridad. Mira que la Biblia me encanta, porque cuando dice que tú llegas a una iglesia, ¿hay alguno alegre entre ustedes? Cante alabanza. ¿Hay alguno triste? Haga oración. ¿Hay alguno enfermo? Que oren por usted y pidan perdón de pecados y le sanen con aceite en el nombre de Jesús. Mira que Dios no dice que tú no puedes estar mal o triste o preocupado. Él lo que dice es que cuando llegues hagas una función para recuperar y redimir lo que Él te dio. Pero Él entiende tu dolor, Él entiende, Él percibe, Él comprende, y Él nos ayuda a regular por el Espíritu Santo lo que pasa en nuestras vidas. Prepárense, porque aquí vamos a hablar de cuándo una emoción se vuelve patológica, cuándo una emoción no nos sirve. Primero, cuando dura excesivamente. Yo les dije al principio en la definición que las emociones son estados, son momentos. Las emociones no están diseñadas para durar en forma excesiva. Ese es el primer tip que les damos de sanidad de las emociones. Yo no puedo estar enojado 20 días, porque eso hace que libere cortisol, dañe todo mi organismo y entre en inflamación crónica. No puedo permitirlo. La duración excesiva de una emoción no está bien, no es bíblica. Jesús lloró, sí,
Pero Jesús se gozó, sí. Jesús dice que tuvo tristeza, sí. Jesús dijo, hay de ustedes, sí. Pero él hacía que la emoción representara algo para avanzar el reino, pero no era larga, era de corta duración. Efesios, por ejemplo, lo ilustra cuando está diciendo, no se esconda el sol sobre vuestro enojo, no se esconda el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El decir que no se esconda el sol sobre vuestro enojo significa que no vamos a dormir con el enojo, porque ahí, y es ahí donde nosotros le dejamos al diablo la oportunidad de atacarnos y es donde él puede influir fuertemente en nuestras emociones. Segundo, no puede ser permanente ante una emoción nueva. Por ejemplo, estoy triste y llega una noticia importante, algo especial, algo muy bonito, pero sigues triste. Y al otro día hay una situación compleja en donde tienes que tomar decisiones, pero sigues triste. O sea, apaga el resto y no acepta emociones nuevas. Esto es patológico. Tú no puedes tener estas emociones eliminando las nuevas. Deberías dar cabida a las nuevas emociones. Y la tercera forma como es patológica es cuando domina y monopoliza. No puede ser el centro, o sea, a toda hora en mi cabeza la venganza, el odio, el rencor o la tristeza, el negativismo y la desesperanza no pueden ser el centro. Cuando una de estas tres cosas aparece, agrégale que la emoción negativa va contra gente específica, atacando personas e incubando contra la persona algo, también se vuelve patológica. Hasta ahí vamos en donde duración excesiva es de momentos, permanentes ante lo nuevo, tienes que dejar que reemplacen emociones nuevas. Y tercero, no te puede dominar y monopolizar, no puede ser lo único en lo que pienses en tu vida. Ahora hay una parte que me gusta mucho, 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 póngale mucha atención, aquí es donde yo le pido que tenga su screenshot, que es el proceso emocional. Vamos a encontrar este proceso en donde necesitamos tener esto súper, súper, súper claro. Esta y la siguiente nos van a ayudar muchísimo, muchísimo en toda nuestra vida cristiana, en nuestra vida de lo que tú quieras. Este es el proceso para creación de emociones y cómo puedes tú asegurarte que estás ayudándote mucho. Primero, tenemos que reconocer que la vida tiene situaciones y algunas son planeadas, ¿sí? Otras son, digamos que, esperadas, pero múltiples son inesperadas. La muerte de alguien, una tragedia, una situación de la naturaleza, una pérdida económica por algo que pasó en la bolsa de valores. Esas situaciones, hermanos, de una vez, quiero que miren esto y ahí va en la ayuda más grande que podemos dar, es que las situaciones no se pueden controlar. Nunca vas a poder controlar la situación. Jamás. Uno, ¿por qué entra en ansiedad? Y aquí les animo a ir pensando en esto. La ansiedad llega porque uno quiere controlar el futuro. Y uno quiere saber qué pasa en el futuro. Imposible. No puedes. La Biblia sí habla que vienen situaciones. En el mundo tendréis aflicción. Es bíblico. El gran problema es cuando tú tratas de controlar en tus hijos las situaciones. Entonces, al estar el hijo ahí, tú te preocupas ahora porque salió, porque no pasó en el colegio, porque la novia lo dejó, porque en la iglesia no creció. Las situaciones tú no las puedes controlar. Toda situación te lleva a pensamientos. Ahí la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Ahí tienes control, ahí es donde Dios te da las herramientas, ahí es donde el diablo te ataca en la mente, porque la situación que vino me crea pensamientos. Y empiezo a pensar, cuando empiezo a tener la mente de Cristo y empiezo a memorizar Biblia y empiezo a meditar en las Escrituras, el siguiente proceso va a ser muy bueno. Si tú te dejas controlar por la situación y no permites al Espíritu Santo tomar control de ellas, y no dejas que el Señor que sabe lo que pasa
que sabe el por qué, que entiende lo que acaba de pasar, que sabe por qué esa muerte, que sabe por qué la situación y que conoce el futuro, si tú dejas que el Espíritu Santo te anime a que los pensamientos sean controlados, ahí tú puedes decir, un ejemplo, hay una pérdida económica, pero dices, mira, Dios tiene el control de esto. Yo no pude controlar lo que pasó en la bolsa, pero Señor, tú eres el proveedor. Ahí el tercer paso se tranquiliza. Los pensamientos producen emociones. Y por eso lo colocamos en rojo, porque se alteran cuando tus pensamientos son negativos. Ahorita lo vamos a ver en los tipos de pensamientos que existen. Y empiezas a afanarte y ahora viene una situación en tu corazón donde las emociones, viene la tristeza, viene el desánimo, viene la ira, etcétera. Y hay maneras de manejar esto, pero el control está en los pensamientos. Si no los controlas, pasas a las emociones. Ahí, cuando las emociones se les permite entrada, sin que los pensamientos ayuden, crean acciones. Toda emoción lleva una reacción. Ya empiezas a reaccionar, empiezas a accionar de una manera y lo que haces es lo que se nota. Un muchacho que su papá le incumple una promesa, empieza a pensar que no lo aman, empieza a sentir rabia y empieza a ser rebelde. ¿Qué es lo que normalmente ataca a un padre? La rebeldía. Usted no me contesta mal, usted me hace favor y se queda ahí y quieto y no me habla. ¿Por qué se levanta así? ¿Por qué se está vistiendo así? Las acciones vienen de emociones que fueron de pensamientos que no fueron arreglados por situaciones que no podía controlar. Ahí voy a parar un momento. El gran problema de nosotros es que nosotros queremos controlar las situaciones y le dejamos rienda suelta a los pensamientos. Debía ser al contrario. Debíamos dejar que Dios controle las situaciones y nosotros empezar a controlar por el Espíritu Santo lo que pensamos. Ahí las emociones se calman. Cuando yo digo todo es para bien, empiezo a sentir paz en mi vida porque Dios está al control y mis emociones se calman. Si no lo permito, las acciones que empiezo a desarrollar pueden ser hasta violentas o pueden ser de suicidio. Ahí vamos a entender un poquito más lo que le está pasando a esta humanidad. El mundo está cambiando por el COVID, cambió por la situación económica, recesión mundial, cambia por el clima, por los terremotos. Todo va a cambiar, es que el Señor lo dijo. En el mundo tendrán aflicción. Las acciones llevan, cuando se repiten y se repiten y se repiten, llevan a hábitos. Estos hábitos que tú empiezas a desarrollar, dependiendo de las emociones que tú les dejes pasar, se vuelven hábitos buenos o se vuelven hábitos malos. Contestar feo, se vuelve un hábito. Levantarse tarde, pensar mal, tratar mal a la gente, andar con groserías. Todo se vuelve un hábito porque las acciones que repites por las emociones que sientes te llevan a estos hábitos y los hábitos te llevan a creencias. Entonces, yo, por ejemplo, no hablo con nadie porque es que nadie me quiere. Pensamiento. Nadie me quiere. Como nadie me quiere, que tengo una rabia con la gente, por lo tanto me aíslo, formo hábitos de no hablar con nadie y ahora creo que esa es la mejor forma de vengarme de mi papá y de mi mamá, que fueron los primeros que me atacaron. ¿Dónde empezó todo? En una situación que no podía controlar, en un pensamiento que yo acepté, en unas emociones que dejé ir y no manejar, en acciones que se repitieron, que formaron hábitos, que forman creencias. Estas creencias forman mi carácter. Entonces puedo formar un carácter absolutamente airado, un carácter que es absolutamente adusto o sencillamente egoísta. El narcisismo, que estamos hablando con Humberto y Marinés, se forma aquí, donde ya las creencias es que tú eres el centro, tú tienes que protegerte de todo el mundo. Nadie te puede decir nada, nadie te puede tocar, porque como te hirieron, no lo vas a volver a permitir y tú eres el centro. Y eso es el centro del espíritu de anticristo, donde el centro es el hombre y va a terminar adorando a la bestia. Y el carácter crea un destino. Donde tú tienes un carácter, allá te lleva el destino. Quiero que miren un momentico eso, si usted puede o anotarlo o tomarle una foto, porque lo que viene va a depender muchísimo, muchísimo en ese proceso emocional. Las situaciones vamos a tener que confiar en Dios. Yo puedo orar lo que Dios me muestre, yo puedo pedirle a Dios sabiduría. Él a veces nos da una palabra de ciencia, de sabiduría, un discernimiento para que ciertas cosas no sucedan, o que el Espíritu Santo está haciendo algo especial. Pero, por favor, el control no lo podemos tener de lo que no podemos tener. Las situaciones no se pueden controlar. Las situaciones muy difícilmente salen como uno quiere. Pero para el proceso emocional, ahora vamos a entender un poquito por qué nuestras emociones están tan alteradas y dónde hay que hacer el trato del Espíritu Santo. Y hay veces necesitamos ayuda de personas. Aquí está el proceso.
Recuerdan que las acciones llevan a pensamientos y los pensamientos a emoción. Miren ahí, entre pensamiento y emoción hay un poco de cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta, para que lo lean en casa. Efesios 4:17 habla de mente entenebrecida. Cuando mi pensamiento no está muy claro, cuando las cosas en mi vida están pasadas, porque no permití que los pensamientos lo liderara el Espíritu Santo y el sentido común que nos dice la Biblia, hay un poco de cosas que están entre el pensamiento y la emoción. Empecemos con la del centro, que es el dolor. Es impresionante, yo lo digo por la experiencia que he tenido últimamente tanto con ovejas como con pacientes, la cantidad de dolor no tramitado, no eh, llevado como a un trámite. El dolor y el trauma tienen, el duelo tienen procesos, tienen 3 procesos específicos, pero cuando tienes dolor vas a mirar los pensamientos a través de la lupa del dolor y vas a hacer varias cosas. Uno, interpretación. El hecho puede ser para una persona lo que lo levanta y para otro lo que lo saca. Hay gente que tiene un problema con un líder de iglesia y eso dice, no colocaré mi mirada en los hombres, voy a orar por ese líder, voy a bendecirlo y voy para adelante porque tengo los ojos en Jesús. El mismo proceso, la misma situación, puede hacer que una persona diga, esos son los cristianos, no quiero volver allá, yo odio a Dios porque sus líderes son como él. El dolor hace una interpretación, la vida interpreta y no necesariamente tu interpretación, que lo vamos a ver ahorita, es correcta. Recuerdos, cosas que recuerdas que te hicieron, hacen que la interpretación del pensamiento no sea correcta a veces. No es que todos los hombres son iguales. Todos los hombres son un problema. Todas las mujeres siempre van a traicionar. Todas las personas de las iglesias son malas. La cultura también refuerza ese proceso de pensamiento a emoción. Las expectativas que tenías de algo no fueron como tú pensabas y el pensamiento se distorsiona. La valoración que tú le das a un proceso. Esa es una de las cosas que más usamos, sobre todo con ovejas, aunque se usa con pacientes, pero tú le das una calificación desde tu perspectiva. ¿Cómo calificas esa situación? Y normalmente desde tu perspectiva es un 10, es terrible. Y luego damos unos versículos bíblicos y dices, ¿cómo crees que la ve Dios? Y empiezan a decir, pues Dios tiene el control y empieza a bajar la valoración y ahí el pensamiento se aplaca un poco. El trauma, cuando ha habido traumas también el pensamiento se distorsiona, experiencias de la vida, sobre todo negativas y el dolor. Ahorita en la próxima, pero vamos a dejar un momentito todavía ahí, vamos a ver lo que es la distorsión cognitiva, que es impresionante cómo se mete entre los pensamientos y la emoción, y es un arma que tiene la publicidad que no es tan buena, y el anticristo está usando, va a usar y usará el espíritu de anticristo, la distorsión cognitiva que vamos a ver ahorita. Eso está en Efesios 4:18, cómo la gente tergiversa, cómo la gente interpreta mal, y cómo la gente tiene la mente no regenerada. Ahora sí llega a la emoción. Mira todo el proceso que vive una persona que no, si tiene a Cristo, no lo ha hecho. Si no tiene a Cristo, pues menos. ¿Cómo va a hacer eso? A través del dolor que no se ha manejado por un duelo correcto, con distorsiones cognitivas que vamos a ver ahorita, y lleva a una emoción. Ahora la emoción, ¿cómo se va a notar? Pues de una emoción primaria, una ira, una que lleva a amargura muchas veces. O una situación de tristeza que lleva a la depresión y al intento de suicidio. O mucha emoción secundaria alterada y que hace, de Efesios 4:25 al 31, que termines haciendo unas reacciones absolutamente incorrectas. ¿Por qué? Porque no manejaste este proceso. Por eso quiero que lo tengan claro. Ahora, no todo esto ocurre en la misma persona. Puede que ocurra una cosa, puede que el dolor no sea tan grave, pero sí los recuerdos, puede hacer que la valoración que esté dándoles muy alta, que la experiencia pasada sea terrible, algo. Pero hay gente que está viviendo con casi todo esto. Y con las distorsiones cognitivas, usted me dirá ahorita cuántas tiene y cuántas no. ¿Cómo va hasta ahora esto de las emociones? Mañana y pasado llenaremos esto de qué dice la Biblia. Primero quiero que entendamos el concepto. Ahora sí vamos un poco a tratar el tema de lo que es la distorsión cognitiva. Realmente son 11, otros colocan 10, pero son 11 y ver si te identificas con alguna o algunas. Hay pensamientos distorsionados de la realidad que la publicidad y las redes sociales conocen y la manejan muy bien a su favor y muchas veces en nuestra contra. Y agrégale a esto, que esto no es una ficción, es una realidad y sí está ocurriendo todo el tiempo.
Vamos a ver las distorsiones cognitivas para que lo puedan entender y así poder ver cómo tratarlas. La primera es el filtro mental o abstracción selectiva. El primero dice, prestar atención a un solo aspecto de la situación. Este es el filtro mental o abstracción selectiva. En general, el aspecto es negativo y poco importante. Voy a darles el ejemplo. Ahí está de qué se trata, pero les voy a dar el ejemplo. Llego tarde y ya lo estropeé todo. De hecho, llegué tarde y eso fue, dañé todo por llegar tarde. O sea, le presta atención a un solo aspecto de la situación que es negativo y de pronto ni la gente se dio cuenta que llegaste tarde. Esa discusión me dañó el día. Una discusión de 2 minutos con la secretaria, con la esposa, con el hijo, te dañó el día. Un solo aspecto hace que toda la situación, el filtro mental, abstraíste algo selectivamente y ya lo generalizaste. Segundo, el pensamiento dicotómico. Tendencia a calificar todo en dos categorías extremas y opuestas. Todo es nada, perdón, todo o nada, blanco o negro. O sea, no hay intermedios. O hago las cosas bien o no las hago. Bueno, eso es como blanco o negro. Un error del pianista lo lleva a decir que ha tocado todo fatal. Entonces es dicotomía. Una cosa lleva a que el resto no sirva. Ya van a ver la importancia. Tercero, descalificación de lo positivo. Lo que hago positivo es normal, entonces mantiene una experiencia negativa que se contradice con la experiencia diaria. Un ejemplo. Alguien te dice que eres linda. Y tú dices, tú me dices que soy linda solo porque eres mi mamá. Entonces agarra algo que es, es un cumplido que le están haciendo y termina diciendo que es por, de hecho, que no es verdad, que eso no puede ser así. Por ejemplo, sí lo hice bien, pero esto solo fue casualidad. Bueno, no necesariamente lo hiciste bien. O no he hecho nada en todo el día. No has hecho nada en todo el día. ¿Es cierto? Descalificación de lo positivo. Y la inferencia arbitraria, que es la siguiente. La inferencia arbitraria es sacar conclusiones de una situación no amparada por los hechos, incluso con evidencia contraria a la conclusión. Es como pensar mal, lectura del pensamiento, superar las pruebas, o sea, superar sin pruebas. Tú crees que piensas por otros, mejor dicho. Pasó y no me saludó, es porque me quiso ignorar. Infieres de forma arbitraria lo que el otro está haciendo. Van a pensar que siempre estoy enferma. ¿Por qué van a pensar? O sea, ¿por qué piensas por otros? Es una inferencia arbitraria. La siguiente es anticipación negativa. Es el error del adivino. Esperar que las cosas salgan mal sin tener pruebas suficientes. Transformar la posibilidad en un hecho cierto y actuar basado en eso. Por ejemplo, no voy a traer a nadie a la fiesta porque todos se aburrirán. Anticipación negativa. No voy a poder hacerlo. Anticipas negativamente. La magnificación o minimización es exagerar o reducir la importancia de las situaciones o hechos. Le voy a dar el ejemplo. Me da igual los éxitos logrados en el pasado, lo que importa es que he cometido un grave error. O sea, magnificó el error y toda tu vida vale cero. Es imperdonable que no me lo hayas dicho. Algo que no le dijo, una cosa que, por ejemplo, voy a comprarte esto. Ah, pero yo quería comprarlo contigo. Es imperdonable. Y de ahí magnificas o minimizas demasiado los hechos. Racionamiento emocional se refiere a la suposición que sus emociones reflejan cómo son las cosas. O sea, lo que tú sientes, así es. Si una persona se siente irritada es porque alguien ha hecho algo para irritarla. No necesariamente. Me siento incompetente, luego soy incompetente. Es un razonamiento emocional y el imperativo son creencias rígidas e inflexibles acerca de cómo debería ser uno o los demás. Debería ser más atento con mi novia o no me hubiera dejado. Yo no debo cometer errores. Mira que todos los verbos son imperativos. Tengo que agradar a todos. Las últimas tres tienen que ver con la etiquetación, la generalización excesiva y la personalización.
La etiquetación es hacer una evaluación global basada en aspectos negativos, es generalización excesiva aplicada al comportamiento humano. Entonces utilizas etiquetas peyorativas para describirte a ti mismo. Soy torpe. ¿Hiciste algo mal o no a tus ojos? Bueno, soy torpe. Te etiquetas. Soy un desastre. Soy un inútil. Generalización excesiva es la sobregeneralización. Perdí a mi esposa, nadie más me volverá a querer. Generalizas por un hecho. Nunca encontraré a alguien que quiera estar conmigo, porque alguien se fue, ahora generalizaste. Y me echaron del trabajo, nunca volveré a encontrar un empleo. Y la última, la personalización, que se le ha visto a más de una persona en nuestras iglesias, que es atribuirse la responsabilidad de los sucesos que tienen consecuencia para los demás, sin base. Mi hijo perdió el semestre, he fracasado en su educación, pero ¿quién perdió el semestre? Pero dice, he fracasado en su educación, si yo hubiera hecho bien, no lo hubiera perdido. O mi amigo tiene un problema, es porque yo no lo ayudé a subir. Ahí yo quiero como tener un momento para esto. El 80% de la gente que entra al Instagram dicen que termina o sale de ahí con un grado de depresión. La red social que más deprime se llama Instagram. La red social que más trae fake news y más te hace caer en noticias falsas es Facebook. Lo que más te enreda y te hace tomar como liderazgo de otros y seguir a otros y empezar a tener conceptos de otros es el TikTok. ¿Con qué estoy diciendo con esto? Ellos conocen perfectamente las distorsiones que tienen y ellos saben cómo llevar al máximo a los que estás viendo, por ejemplo en Instagram, gente perfecta, y empiezan las emociones a distorsionarse, interpretas y terminas en depresión. Los muchachos hay edades para las redes sociales, los muchachos prefieren TikTok, Instagram, pero TikTok es una de las preferidas. Los mayores de 28, los millennials y ahí para arriba como hasta los 50, les gusta más Facebook. Pero a lo que voy es que estas distorsiones cognitivas hacen hace que haya una brecha en lo que estás viendo o lo que estás oyendo o lo que estás recibiendo y tu emoción. Y en esa brecha te meten en una mentira y ahí es donde empieza ya una generalización, una etiquetación, una manera de ver la vida muy mal. Es más, en el Instagram te van metiendo o te van colocando mucho publicidad. Apelando a la avaricia o apelando a la belleza. Hay nichos, eso se llaman nichos. A la salud, entonces tú dices, esto me hace falta, esto me hace falta, esto me hace falta. Y yo que estoy metido desde hace 2 años en todo lo de cursos online y todo lo que tiene que ver con esto, me he dado cuenta que el 90% de las personas que compran cursos no los leen, no los hacen, no los terminan. Porque necesitan, en esa brecha se queda un vacío entre lo que te están mostrando de perfección, de noticia, de la verdad de ellos, distorsionan la verdad cuando el bajón emocional con la verdad aquí y el bajón emocional, este es un vacío que tú dejas. Y ahí es donde te meten las mentiras. Esto lo hará el anticristo, lo está haciendo el espíritu del anticristo, lo hará el anticristo en estas distorsiones cognitivas de bajarnos un bajón emocional tremendo, una verdad aquí que se supone que tenemos, y en eso hay en las partes erróneas un vacío bien grande donde nos mete la publicidad falsa, las mentiras que quieren. Pues tú tienes que mirar que la Biblia sí dice que hay que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos dejar esos vacíos entre lo que vemos y lo que creemos ser, porque ahí es donde la publicidad falsa nos mete todas las mentiras y ahí es donde estamos en problemas. No sé cuántos expertos hay aquí en YouTube. Tú mandas un video y el YouTube le interesa muchísimo que la gente no se salga de tu video. Por eso es que cuando mandan ellos una publicidad, la mandan en YouTube. Tú llegas a mandar una publicidad, por ejemplo, tú dices, no, en el periódico tal y mandas un vínculo con el periódico, YouTube no le gusta y no te apoya más porque te mandaron al periódico y te sacaron de YouTube. Ellos quieren que estés 24 horas ahí. Hacer scrolling es una de las cosas que más se hace con el Instagram
y hacer el scrolling se hace mucho con el Facebook. Pero hoy en día, ¿qué está haciendo la gente de tonterías para que los otros lo sigan? Y todo es por esas distorsiones cognitivas. Te hacen bueno, malo, te hacen llevar a puntos, oye, yo sí soy torpe, yo no tengo creatividad, yo sí debería seguir esto. A una persona de la iglesia le pregunté que si tenía algún conocimiento sobre eclesiología, la doctrina de la iglesia, y me dijo sí. Y le dije, bueno, ¿y en qué instituto lo aprendiste? No, lo aprendí con un TikToker. Un TikToker, sí. Los influencers están diciéndole cómo vivir a la gente. Los están siguiendo y uno dice, ¿por qué? Por las distorsiones cognitivas. Están aprovechando de tu pensamiento y emociones distorsionadas para decirte cosas que quieren que tú aprendas. Y la ventana de Overton está metida para que vayas aceptando cosas que dices, ¿cómo? Yo te pregunto, tú dices, pero ¿cómo aceptan lo que este candidato presidencial dice? ¿Cómo aceptan lo que esta persona, este falso profeta dice? Distorsiones cognitivas. Te están metiendo en esto, entre el pensamiento y la emoción, te están metiendo lo que quieren y están llenando un vacío emocional y ahí es donde está el problema. Y la Biblia mañana vamos a ver qué dice de eso. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es las funciones de las emociones. Y es una función social porque te relaciona con otros. Tienen una función, son hechas para expresar, para estar con otros, para que te conozcan, para tú mismo saber cómo estás. Dan coherencia porque la emoción explica cómo estás. O sea, la hipocresía tiene que ver con mostrar una cosa diferente a la que eres o a la que sientes o a la que haces. Es una muestra de tu vida, como el extracto bancario o como les decía, la olla a presión. Es un reflejo, es un espejo de tu vida. Y también la función es tranquilizar como la olla express, como el pito, como la válvula de la olla express. Cuando uno las cuenta, cuando uno las exterioriza con alguien, cuando las hace cumplir su labor, se siente mejor. Vamos a terminar con el uso adecuado de las emociones. ¿Para qué se usan en forma adecuada? Y hay una enumeración, simplemente vamos a enumerarlas porque ya las explicamos. Atacan los peligros, paran la injusticia, eso tiene que ver mucho con la ira, por ejemplo, el enojo. Motivan al propósito, como con el miedo, nos motivan a enfocarnos otra vez. Enfocan lo clave, dan valor y dan madurez. No permitir en el uso adecuado de las emociones, no permitas que las negativas exageradas controlen. Y en esas distorsiones cognitivas, no sé si te diste cuenta, si te identificaste con alguna, pero nos controlan. Ya todo es blanco-negro, todo es peyorativo, todo es... depende, empezamos a dejar que nos controlen y ahí es cuando la red social te pega. No dejar que se desborden. ¿Por qué? Porque no controlaste los pensamientos según la Biblia y no dejar que nos controlen. Esa es la palabra clave. Termino diciendo que las emociones hay que identificarlas. Sí, estoy triste. Sí, estoy enojado. Sí, no, yo estoy feliz. Hay gente que está feliz por eso. No, esto no me afecta. La verdad, sí. Contienen datos, te dan datos. ¿Sí? Si algo te dan las emociones, son datos de cómo estás. Se expresan y nos conectan con otras personas. Da empatía con los demás, motivan a resolver problemas, pueden ayudar en la conducta adecuada e influyen en nuestros juicios. Mañana veremos, si Dios permite, cómo se ven las emociones y estaremos hablando ya de la definición de las tres principales, que son la ira, el miedo y la tristeza. Vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Todo tratado desde el punto de vista muy cortico, neurocientífico, pero muy amplio de lo que el griego principalmente dice en la Biblia. Y esto va a ser fascinante porque vamos a ver las respuestas, las consecuencias y una cosa que les voy a adelantar. Esto es como interesante. A veces pensamos, ahora es un concepto mío, algunas son conceptos míos, que no, es que mi temperamento es muy de enojo, mi manera de ser. No, mañana vamos a ver eso. No,
porque el enojo y la ira son emociones que deben durar un momento. Tú no eres una persona airada por personalidad. Y vamos a empezar a tumbar esos mitos. Jesús se airó, pero Jesús no tenía un carácter airado. No estamos apoyando un carácter tímido y de tristeza. No, estás dejando que permanezca mucho tiempo. Eso lo vamos a ver y a ver lo que dice la Biblia respecto a eso. Gracias, Marinés, Carlitos. Excelente, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Y también tenemos aquí al pastor Humberto. Muchas gracias, pastor Gonzalo. Pastor Humberto, gracias por su aporte y muy bueno. Entonces, continuamos, dejamos para la siguiente sesión. Muchísimas gracias, pastor Gonzalo. Y muchas gracias a todos. Esperamos que estas conferencias nos ayuden y podamos llevar esto a la presencia del Señor y usar su palabra para que siga renovándonos, renovando nuestro entendimiento. Entonces, gracias y que el Señor les bendiga.